Tenemos buenas nuevas, que Jesús resucitó. Amén. Ese es el gran mensaje de nuestro ministerio. Es para la gloria de Dios, porque sin Él no podemos hacer nada. Y todo lo que hacemos es para Él. Así como mi hermana y yo hemos compartido que nuestro padre fue sanado y recibió un milagro increíble, nadie nos puede convencer que Jesús no resucitó. Así como nadie nos puede convencer que ese milagro no ocurrió en papi. Nosotros somos testigos de que mi papá fue sanado por el poder de Dios. Ese poder que resucitó a Cristo Jesús de la muerte. Ese poder, ese espíritu vive dentro de nosotros. Así es que nosotros también somos testigos de que Jesús ha resucitado. Él ya no está en la tumba. Él ha resucitado al tercer día. Dios lo levantó de esa tumba y Él fue resucitado así como Él dijo en su palabra. Él nos dice que cuando nosotros nos permanecemos en Él y su palabra permanece en nosotros, esa es vida. Amén. Y eso es lo que nos hace testigos. Amén. Amén. Porque lo hemos vivido, lo hemos visto, lo hemos sentido. Dios es real y Él se deja sentir. Él te impresiona tu vida de una manera especial. Amen. Y en esos días de celebración, del día de resurrección, nosotros no celebramos el día de la coneja, no celebramos los cascarones. Esa es parte, es una diversión. No estamos en contra de eso. Lo que sí celebramos es a Jesús resucitado. Amen. Que estos días, ¿verdad? De la Pascua, Él es la razón por qué podemos celebrar la libertad, la vida que tenemos en Jesús. Amen. Ahora sabemos que Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo, nació a través de la Virgen María, ¿verdad? Murió, ¿verdad? Fue crucificado, murió, pero al tercer día Él resucitó. Amen. Y está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo, abogando por ti y por mí. Amen. Y gloria a Dios, qué mejor que tener a Jesús a nuestro lado. Sí. Y es lo que te queremos compartir en estos días. En los tiempos en que vivimos, sabemos que no sería difícil creer en la crucifixión. Hemos oído la historia, cómo Jesús fue crucificado en medio de dos ladrones. Y eso es algo que quizás no te impresiona. No, sí, yo puedo creer en la crucifixión. ¿Sabes por qué? Porque aún el día de hoy, cuánta gente es muerta horrorosamente, ¿verdad? Cómo los matan, cómo cometen crímenes contra la humanidad, contra niño, joven, anciano, que los despedazan. Hemos visto en las películas, podemos ver, hemos sabido, nos damos cuenta a través de las noticias, como sea, nos damos cuenta que el hombre, la humanidad, es capaz de hacer cosas horrorosas. So, la crucifixión de Cristo la podemos creer, pero lo que no quiere creer la gente, y el diablo, sin tú darte cuenta, el diablo no quiere que tú creas la verdad de la resurrección. ¿Te imaginas cuando Cristo estaba en la cruz? Satanás se burlaba y se reía y decía, ya gané. Pero la sorpresa que él tuvo cuando empezó, que dice la palabra, que vino el temblor, empezó el terremoto, gloria a Dios, Amen. que empezó, y allí se dieron cuenta, aún los soldados romanos dijeron verdaderamente que era el Hijo de Dios. Amen. Se dieron cuenta, testigos, testimonios, testificando. Y lo que nosotros te queremos compartir, que indudablemente la resurrección de Jesucristo aconteció. Amen. Y se lo podemos comprobar en la palabra de Dios. La palabra de Dios es absoluta, no hay otra. ¿Cuántos otros dioses han existido en la tierra? Pero ni uno resucitó. Ni uno, todavía están ahí en su tumba. Todavía están, ya podridos sus huesos, ya está deshecho allí. ¿Por qué? Pero el único que resucitó fue Jesucristo.
Y vamos a empezar con esto de la resurrección. Marina, tú me compartías que cuando después de que acontece la crucifixión, ¿verdad? Y ya Cristo fue removido de la cruz, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? Un hombre rico, leemos en, disculpen, en Mateo 27, empezando el versículo 57, dice que un hombre rico de Arimatea, llamado José, él fue y tomó la posición de pedir permiso con Pilato. Así es que ahí vemos que él tenía una cerca relación con Pilato, porque no cualquier persona se puede venir y presentar delante de Pilato, del gobernador o el presidente, como nosotros hoy el presidente, sino que tiene que haber esa relación. Y él fue delante de él y le pidió el cuerpo de Jesús, porque José, él ya tenía una tumba que se había hecho de una piedra completa, estaba nuevecita, no se había usado. Él quería poner el cuerpo de Jesús en su tumba. Y él le pidió a Pilato permiso de poder tomar el cuerpo de Jesús. Y es, como te compartía, es una imagen hermosa, porque dice la palabra de Dios que José fue y tomó el cuerpo de Jesús en sus brazos. Qué amor tan grande que él fue y tomó. Qué privilegio de que él tomó a Jesús en sus propios brazos. Él lo hizo. Ese es un acto de amor que él sentía hacia Jesús, porque él vio que Jesús demostró su amor hacia él por dando su vida en la cruz. Y José tomó ese cuerpo de Jesús y lo tomó y él lo preparó, lo envolvió en sábanas, sábanas para ponerlo en la tumba. Y allí ese es un acto hermoso de que también como Jesús entró al mundo, que no había donde él nacer, donde él poder poner su cabeza, donde él no tenía casa, no tenía hogar, pero vino a un pesebre. Y allí, igualmente, cuando él dio su vida en la cruz, él tampoco tenía una tumba preparada, sino que fue nada más emprestada, usada por alguien más de su amor, le dio la tumba, pero esa tumba todavía está vacía. Allí cuando se puso Jesús, en ese momento cuando él fue puesto en la tumba, convirtió esa tumba, en vez de un dolor, se convirtió, cuando él resucitó, se convirtió en un momento, un vehículo de alegría, de descanso, de paz. ¿Por qué? Porque por la muerte de Jesús nosotros somos vivos. Y si no fuera sido porque Él fue, si reconocemos su crucifixión, no disminuimos ese valor. Pero si Jesús no hubiera resucitado, tú y yo no tuviéramos la esperanza, no tuviéramos la promesa y puedo decir, no tuviéramos la garantía de entrar al cielo. Él era el único. Now, Jesús vino cuando José lo puso ahí en su sepulcro, que él lo había hecho, era un sepulcro nuevecito que nadie más había ocupado, ningún otro cuerpo se había puesto allí. Y para mí eso representa una vida nueva, era algo nuevo. ¿Verdad? Simbólicamente hay momentos en tu vida donde quizás estás pasando por cosas difíciles que te sientes a muerte, pero en Cristo Jesús hay una vida nueva, hay una esperanza. Y lo hermoso es de la resurrección de Jesús es que allí en el libro de Mateo, en el capítulo 27, dice que cuando trajo José a Jesús y lo puso ahí en el sepulcro, dice que ahí estaba María Magdalena y la otra María, las mujeres estaban ahí, dice, hicieron por mover la piedra, la acomodaron, porque pues tenían que poner la piedra, tenían que tapar la abertura donde habían entrado para meter a Jesús. Entonces ellas estaban ahí.
¿Cuántos hombres? No se dice, pero era una piedra pesada, grande, y la tuvieron que acomodar para tapar la entrada. ¿Y por qué ponieron esa piedra en la puerta? La pusieron porque tenían miedo. ¿Quién tenía miedo? Los soldados romanos, dice la Biblia que en el libro de Mateo 27, versículo 62, dice que los sacerdotes principales, los fariseos, todos vinieron otra vez con Pilato. Los religiosos. Los religiosos, aquellos mentirosos, ¿verdad? Que falsos acusadores, porque vinieron con Pilato y le dijeron, recordamos que este engañador, le decían a Jesús el engañador, dice que este engañador de él, nos recordamos que él dijo que al tercer día él iba a resucitar. Así es que tenemos que asegurar el sepulcro, porque no vaya a ser que vengan los discípulos y se lo roben y luego van a reclamar y decir que Jesús resucitó, porque eso es lo que él decía. Pero fíjate que lo hicieron, para mí lo hicieron por temor, porque en vida ellos habían visto los señales, los milagros, las maravillas, ¿verdad? Que Jesús estaba haciendo. Y ellos mismos, cuando vinieron delante de Pilato, dice en versículo 63, ellos dijeron, nosotros recordamos que mientras este engañador aún vivía, allí ellos mismos están testificando, están diciendo que Jesús vivía. Y ellos sabían que él había dicho que iba a resucitar al tercer día, porque ellos mismos fueron testigos de muchos milagros de que Jesús hizo. Porque cuando Jesús hablaba palabra, milagros acontecían. Es la palabra viva de Jesús que existe a hoy. Y ellos por temor, así como dices tú, fueron y le pidieron a Pilato los soldados y la piedra. Y querían los guardias, no, hay que asegurar ese sepulcro. Y Pilato les dijo, pues ustedes tienen la guardia, ustedes aseguren, vean cómo lo van a hacer. Y según la historia, como dice, una unidad de guardia de soldados romanos sería una cantidad de 16 guardias, 16 hombres. Entonces lo que hicieron estos fueron y pusieron, dice la historia que cuatro guardias se ponían lado a lado ahí enfrente de la tumba y los otros 12 estaban vigilando. Entonces, como cada 4 horas se turnaban, porque supuestamente debían de estar hora por hora vigilando, ¿verdad? Entonces, cada 4 horas más o menos cambiaban para que vinieran otros 4 soldados que estarían despiertos, frescos, ¿verdad? Y así se estaban turnando porque la guardia debería de ser de día y de noche, porque ellos temían que Jesús iba a resucitar, ¿verdad? O que quizás los discípulos iban a venir. Eso es lo que ellos pensaban. A robar el cuerpo. A robar el cuerpo y luego poder decir que Jesús había resucitado. Yo me pongo a ver, ellos realmente tenían más fe que muchos llamados cristianos. Sí, porque aún ellos mismos dice, en versículo 64, dice a que pongan el selle el sepulcro hasta el tercer día. Sí, ellos estaban esperando. Si no creyeran, pues, no nos va. Pero realmente ellos sí creían porque habían visto. Yeah. Pero, ¿qué es lo que hace? Ese es el diablo que viene y turba las mentes, ¿verdad? Que no quiere el diablo dejar a la persona que pueda ver la realidad, la verdad de la palabra de Dios. El enemigo los tiene cegados mentalmente, espiritualmente, los tiene cegados. Pero cuando llega el poder de Dios, si solamente le das una chancita, como decimos nosotros, una oportunidad pequeña, que le dieras tú a Jesús, a ver, pues déjame ver, no estoy seguro, pero a ver, Dios, porque Él mismo dice, probadme. Yes, amen. ¿Sabes que Dios no tiene miedo de que tú lo pruebes? Ponlo a prueba a ver si Él lo va a obrar. Entonces, estos hombres, yo me emociono porque, gloria, Yes, servimos a un Cristo vivo y Aleluya. de poder, Yes. que Él no está muerto. Aleluya. Entonces, dice aquí que bueno, dijo Pilato, ¿ustedes tienen el guardia? Vayan y aseguren la cosa como deben de hacer. ¿Y qué fue lo que hicieron? Pusieron la piedra
¿verdad? Y dice que luego le pusieron un sello y con cera le pusieron el sello del guardia mayor diciendo que ese era un sepulcro oficial, asegurando que lo que estaba allá adentro iba a permanecer allá adentro y nadie lo podía quitar. Era contra la ley de quitarlo o romper ese sello. Y contra la ley de aún muerte para el soldado. Sí, era muerte para el soldado. Entonces era responsabilidad de ellos de vigilar. Pero gloria a Dios, Dios no está sujeto a la ley del hombre. Ahorita nosotros, el gobierno nos dice, nos quiere controlar, nos quiere manipular, nos quiere dictar que no puede servir a Dios, que quita la Biblia, la oración y que esto y que el otro. Oye, y las noticias, oye, todo. Pero ¿sabes qué? El que tiene la última palabra es Dios, porque su palabra dice que el gobierno completo está en los hombros de Jesús. Él es nuestro gobernador. Él es el que está en control de todo y por eso a Él le alabamos y le servimos. Y mira, vamos a seguir con esto. Lo interesante es que luego dice que cuando ya, después de que aseguraron la tumba, el sepulcro, entonces tempranito en la mañana, María Magdalena y la otra María vinieron, ¿verdad? Vinieron al sepulcro porque era, ¿verdad? Ellas lo amaban, eran seguidoras de Jesús y ellas estaban esperando a ver qué había pasado. Venían a llorar, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros, verdad, que perdemos seres amados, pasamos tiempo en el sepulcro, vamos a llorar, vamos a platicar allí con ellos, ¿verdad? Ellas vinieron. Y dice la Biblia en el libro de Mateo, en el capítulo 28, en el versículo 2, dice que allí entonces vino un ángel. Dice, un ángel movió la piedra. Hubo un terremoto, un temblor y el ángel movió la piedra. Dice que con todo esto los soldados de miedo cayeron y dice que estaban casi muertos. Se asustaron, cayeron casi muertos. Y luego dice, el ángel les dijo a las mujeres, vengan y vean dónde habían puesto a vuestro Señor. El ángel movió la piedra. No para que Jesús se saliera. Para sentarse en ella. Es lo que dice la palabra. Movió la piedra, no para el bien, no para el bien. Pues es que Jesús necesita ayudadita, mira, pues ahí lo pusieron. Movió la piedra, no para Jesús. Jesús no necesita la ayuda de nadie. Él es el creador del universo, Él tiene todo poder. Sino que el ángel movió la piedra y se sentó allí y se puso a platicar con las mujeres. Y me imagino yo que el ángel se estaba riendo de los guardias, los soldados. Mira, quedó valientes, mira cómo están ahí. Cayeron asustados, casi como muertos, ¿verdad? Y dice allí que el ángel movió la piedra para María Magdalena y María, para que ellas vieran, que se asomaran que el cuerpo de Jesús ya no estaba ahí. No era para que Jesús saliera, porque Él no necesitaba la ayuda. Y dice que Él les dice, Él ya no está aquí, ¿verdad? Vengan y vean. Y Él les encomendó y les dijo, vayan y den las buenas nuevas a los discípulos. Vayan. Y dice la Biblia en el versículo 11, en el mismo capítulo 28, dice que los guardias, ya después de que se levantaron del susto, que estaban casi muertos, ellos corrieron a los principales sacerdotes, a los fariseos, y les empezaron a decir lo que había acontecido. Entonces, mira, todos se pusieron de acuerdo, los principales, los sacerdotes, les pagaron a los soldados para callarles la boca, decir, mira, y concordaron una mentira. Y dijeron, ustedes solamente van a decir que vinieron los discípulos y se robaron a Jesús mientras que ustedes dormían. Mientras que yo leía esto, me daba risa. Mira, de veras, ¿cómo crees tú? Si tú eres un testigo, ¿cómo vas a saber que los discípulos vinieron a robar si estás dormido? Cuando yo estoy dormida, yo estoy dormida. Yo no sé quién entró a mi cuarto, que yo no vi nada. Entonces, mira, qué ridículo, ¿verdad? Cómo el diablo tiene a la gente confundida. Es como en el tiempo en que vivimos ahora.
Y son ridículos los planes del hombre cuando piensan así, porque tienen esa malicia, quieren hacer daño para desmentir la verdad, para desmentir a Dios, para desmentir a nosotras como para compartir la palabra de Dios. Ellos quieren desmentir a Dios y su palabra, pero esas son tonterías de hombre, porque Dios siempre sale la verdad. Mira, y es el senso común. Tú no tienes que ser un genio, tú no tienes que ser muy espiritual, tú no tienes que ni conocer la Biblia, tú no tienes que ser un científico. Es bien sencillo. Bien sencillo. Fíjate la mentira que ellos estaban diciendo. Ustedes van a decir que vinieron los discípulos a robarse el cuerpo de Cristo mientras estaban dormidos. Ahora, nomás ponte a pensar, ¿cómo iban ellos a identificar que eran los discípulos si estaban dormidos? ¿Verdad? Y ahora, qué taruganza si en el ejército de hoy un soldado, ¿verdad?, se va y deja su puesto, lo castigan por la ley, porque él dejó un puesto oficial. Como quien dice, ellos mismos se estaban poniendo la soga al cuello, pero lo que hicieron los sacerdotes, no tengan miedo, nosotros vamos a pagar tanto dinero, ustedes digan, stick to the story, dicen, ustedes digan esto, y dice que hasta ahorita eso es lo mismo que dicen, pero no, Jesús resucitó. Amen. Jesús resucitó. Amen. Entonces decían los sacerdotes, los hombres, decían, eso es lo que vamos a decir y todos vamos a estar de acuerdo. Y le pagaron muy buena cantidad de dinero a los soldados. Ahora, tú eres una persona inteligente. Tú sabes bien que esta es una de las pruebas de que Jesús resucitó, porque como siendo soldado oficial, ¿verdad?, vas a declarar que mientras estabas dormido, los discípulos vinieron y se llevaron el cuerpo. ¿Pero cómo? Cuando estás dormido no puedes identificar a nadie. No. Pero sí, ellos querían indicar que fueron los discípulos. Y es como de hacer el ejemplo del ejército. Igual como los guardias de las prisiones de hoy, que dejaron salir a todos los encarcelados, ¿verdad? Y luego el gobierno, el gerente, porque no quiere admitir, dice, no digan nada. Digan que fue la alarma o fue algo, un sistema mal. Pero son puras mentiras. Igual como a hoy las noticias están confundiendo, están dando mentiras de que como la sociedad debe de ser manejada porque ellos quieren ir contra la palabra de Dios. Y todos, si nos ponemos a averiguar y buscar, como dice Irma, nosotros somos personas, es muy sencillo. Si nosotros mismos empezamos a investigar, empezamos a leer la palabra de Dios y ver qué es lo que está sucediendo alrededor de nosotros, nos damos cuenta qué es la verdad. Porque la palabra de Dios nos ilumina y nos enseña la verdad. Sí, y venemos, y Él es la verdad. Él es el único que nos puede enseñar y dirigir, y está tan sencillo aquí. Mientras yo leía, yo hasta me reía, digo, pues, ¿cómo estos iban a decir que eran los discípulos cuando estaban dormidos? ¿Verdad? No tiene sentido esa explicación. Pero ellos se pararon sobre eso. Pero dice en el libro de Mateo, en el capítulo 27, en el versículo 5:66, dice, pusieron la piedra fija y pusieron una cuerda. Mira, cuando ellos sellaron la piedra, ellos lo sellaron bien sellada. Entonces, ¿verdad?, se están contradiciendo ellos mismos, porque según ellos, como oficiales, como guardianes romanos, ¿verdad?, que estaban vigilando 24/7 la sepultura, estaba todo bien sellado. Y ellos, según afirmaban con ese sello oficial, estaban afirmando que el cuerpo de Jesús que había estado allí estaba. Pero luego, cuando el ángel movió la piedra, ¿verdad?, Jesús ya no estaba allí. Amen. Él traspasó la piedra, no hay nada que lo detenga, ni el infierno mismo puede detener a nuestro Padre Celestial. Amen. Él salió. Amen. Él salió, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. La palabra que Él dijo, Él la cumplió. Si Jesús no hubiera
resucitado no hubiera llevado a cabo lo que Él estaba declarando en vida, tú y yo no tuviéramos esperanza. Amen. No sería un Dios que podemos servir. No sería un Dios poderoso suficiente, ¿verdad?, que nos pueda ayudar a nosotros. No tendríamos la esperanza de una vida eterna. En el libro de Juan, uno de los escritores muy interesante dice que hablando de la piedra, si pensando en los discípulos, en los soldados que dicen que pues, estaban dormidos, ¿verdad?, cuando vinieron los soldados a llevárselo. Pero te imaginas, si hubiera sido cierto, ¿a poco no iban a oír el movimiento? Porque esa piedra pesaba como 1,5 o 2 toneladas. Se llevaba más de 20 hombres para poder mover una piedra semejante, ¿verdad? Hacerla a un lado. ¿Tú crees que no iban a oír el pujido, verdad? Sí. Si cuando uno está haciendo una fuerza, lo que sea, pues le va a estar pujando porque dice, oye, no está livianita, está pesada. Sí. ¿A poco? Pero qué ridículo. Eso es lo que el diablo hace. El diablo quiere cegar a las personas. Pero abre tus ojos en el nombre de Jesús. Sí. Empieza a creer. Amen. Ten fe como del granito de mostaza. Que Jesús te ama. Que Él tiene una vida mejor para ti. El precio que Él pagó en la cruz del Calvario lo hizo por ti, lo hizo por mí. Amen. Porque tú no tienes que estar viviendo en la desgracia, en la miseria, en la pobreza, en la enfermedad, en la tristeza. ¿Cuál pecado que te tenga ligado, adicto? No importa. Jesús Amen. tiene la vida para ti. Amen. Él tiene la respuesta. Y nosotros queremos seguir compartiendo esta palabra contigo del Jesús resucitado que está sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por ti. Amen. Él dice, venid a mí. Yes. Yo no te echo fuera. Él dice, venid a mí. Y en estos momentos te hacemos la invitación. Acepta a este Jesús resucitado. Di, Jesús, te pido perdón por mis pecados. Te pido que entres a mi vida. Cambie mi vida. Soy tu hijo, tu hija. En el nombre de Jesús, soy una nueva criatura. Amén. Amén. Y eres salvo en el nombre de Jesús. ¡Felicidades!